¿sí? Entonces ahí el punto, ¿cuál va a ser? Que de 5 en 5 se van, ¿qué? Construyendo los terpenos, ¿sí? Y diríamos, bueno, pero ahora ese terpeno únicamente va a tener, ¿qué? Una cadena lineal, pues no, ahí como nos lo dice, ¿no? ¿Sí? Puede ser que por acción enzimática se modifique, digamos, ¿sí? Esa estructura lineal, ¿sí? Y además de eso se le va a poder agregar, ¿qué? Funcionalidad, ¿sí? Puede haber que desaparezcan los dobles enlaces, que haya más dobles enlaces, aromáticos, que en realidad hay muy pocos, ¿sí? Terpenos aromáticos, ¿sí? Y la otra, ¿cuál es? Que pues obviamente se van a adicionar todos los grupos funcionales oxigenados, ¿sí? ¿Cuáles serían? Alcoholes, éteres, ¿sí? Cetonas, aldehídos, ácidos carboxílicos, porque también hay, ¿sí? Ésteres, ¿sí? Todos ellos pueden estar, presentes en lo que se denomina el grupo de los terpenos, ¿sí? Términos terpenoide, terpeno, isoprenoide son sinónimos, ¿sí? Aquí hay otra versión, ¿no? ¿Sí? Que en realidad el término de aguarrás es turpentino, como se llama, y es más, muchos dicen que en realidad viene del inglés, ahí hay en realidad una controversia, ¿no? ¿Sí? Dice, es un fluido obtenido por destilación de las resinas de pino, entonces otra vez, ¿sí? Se obtiene la oleoresina, ¿sí? Se somete a una destilación por arrastre de vapor y se obtiene el aceite de pino. ¿Ah? O sea, ¿qué es decir? El aguarrás. ¿Sí? Dice, ¿son qué? Dice, los terpenos son una clase de hidrocarburos naturales producidos por plantas, animales, microorganismos, insectos, diversos organismos marinos, aunque su distribución es muy amplia, su abundancia y variedad es mayor en las plantas. Entonces, a ver, aquí yo siempre les comento, ¿no? ¿Sí? ¿Dónde encuentro a los terpenos? Les digo que aquí es como en el catecismo, ¿no? Sí, pues en todos lados hay terpenos, ¿sí? Me dirían, ah, bueno, en el cielo ¿a poco hay terpenos? Sí, pues allá ves, ¿sí? Las aves vuelan, ¿sí? Tienen esa capacidad y muchas de ellas, ¿sí? Tienen esa capacidad. Ahora, en realidad un terpeno así, en el estricto sentido de la palabra, no lo pudiéramos considerar aquí y que por eso se separa, ¿sí? Al colesterol. Y pues no me van a decir que todos los animales tenemos colesterol. O sea, que hasta cierto punto, ¿sí? Ese compuesto, digamos que tiene cierto parentesco con este grupo de compuestos. O sea, no se puede deslindar. Sí, no se puede para nada. Y pues bueno, aquí hay algunos ejemplos, ¿no? Sí, que estos diríamos que son los más simples en el sentido de la definición que da que culé, ¿no? Ahí estamos teniendo C10. No me atrevo a decir que todos sean H16. Ahí sí no me atrevo a decirlo, ¿sí? Pero de que tienen 10 carbonos, todos estos cumplen con esa regla. Tienen 10 carbonos. Ujú. ¿Sí? Pero tanto puede haber terpenos más chiquitos que ¿sí? Como puede haber terpenos más grandotes, ¿sí? Igual, ¿no? Lo que decíamos, ¿sí? Les digo, es que están en realidad por todos lados. Es más, en esta diapositiva que faltamos nosotros, ¿sí? Todos los animales también, ¿sí? También tenemos terpeno, nada más que obviamente no son los mismos que producen las plantas, ¿sí? Los microorganismos, los musgos. Ujú, ¿sí? Pero obviamente, ¿quién se lleva las palmas? Las plantas superiores. Sí, ahí es donde encontramos que la mayor diversidad de este grupo. ¿Sí? Esta me la voy a saltar, ¿sí? Ya después vemos todo esto. ¿Sí? Todo esto lo vamos, luego me regreso. ¿Sí? ¿Cómo es que se forman los terpenos? ¿Sí? Pues resulta que hay dos rutas, ¿sí? La del mevalonato, ¿sí?
y la ruta de la DOXP o la ruta MEP o la ruta del no mevallonato. O sea que propiamente, si nosotros hablamos de biosíntesis, tendríamos que hablar de la ruta del mevallonato, ¿sí? Y en términos simples, de la ruta del no mevallonato, ¿sí? Esa ruta del no mevallonato, pues obviamente incluye esta parte, ¿no? De la ruta de la DOXP. ¿Sí? Hablando un poquito de historia, pues dice que la del mevallonato la descubrieron, ¿qué? Linén, Bloch y Cornforth en los 50, ¿sí? Y tal y como lo pueden ver aquí, esta vía en realidad se lleva a cabo en la célula, en el citosol, ¿sí? Y además en el retículo endoplasmático de las plantas, ¿sí? Se encuentra también en animales, levaduras, bacterias, hongos, algas y protozoos, ¿sí? Ahora, fíjense en la ruta del no mevallonato, ¿sí? Cuando se descubre. O sea, por ejemplo, yo cuando estudié productos naturales, cuando estaba en la licenciatura, a mí nunca me hablaron de la ruta del no mevallonato, ¿sí? Nada más, la única que medio vimos fue la ruta del mevallonato, ¿sí? Porque hasta ese momento, ¿sí? No se había descubierto, ¿sí? Ahora, lo curioso, ¿cuál fue? ¿Sí? Que cuando introducían en algunos organismos mevallonato con un marcaje isotópico, pues resultaba que los terpenos que aislaban no tenían ese marcaje, ¿sí? Entonces, obviamente eso da la pauta ¿para qué? Pues para la existencia precisamente de otra ruta, ¿sí? Pero esa otra ruta, ¿sí? Fíjense lo que dice aquí, se presenta solo en bacterias, algas verdes, cloroplastos de las plantas y parásitos plasmodium. O sea, ¿qué quiere decir? Que si hablamos nosotros de plantas, ¿sí? En las plantas tenemos las dos rutas, pero ubicadas en diferentes lugares en la célula. ¿Sí? La ruta del mevallonato va a estar en el citosol, mientras que la ruta del no mevallonato se va a encontrar en los cloroplastos, ¿sí? Y de ahí que viene la lógica de por qué nosotros no podemos llevar a cabo esa ruta, ¿sí? Y además esa ruta es estratégica, ¿sí? Esta ruta es importantísima precisamente para que se lleve a cabo la fotosíntesis, ¿sí? Si no existiera esta ruta, ¿sí? No habría pigmentos auxiliares para que las plantas pudieran tomar otras longitudes de onda. Y es más, ni siquiera la clorofila, ¿sí? A la clorofila le faltaría algo. Entonces, en realidad tiene una importancia muy grande, ¿sí? Y vamos a verla. A ver, déjenme ver. Esta, vamos a revisarlo un poquitito. Y ahorita empezamos a construir, ¿sí? Entonces, fíjense bien. La ruta del mevallonato, ¿sí? Tiene su origen en la acetilcoenzima A. Por eso muchos tienen a bien decir que la ruta formadora de terpeno se llama la ruta del acetato mevallonato, ¿sí? No se hagan bolas con la anterior, porque la anterior era la ruta del acetato malonato, ¿sí? Entonces, en este caso es la ruta del acetato mevallonato que nos va a llevar a la formación de terpenos. Y acuérdense, opera en el citosol. Entonces, el origen, ¿sí? Es la acetilcoenzima A, que acuérdense que fue formada a partir del piruvato. Por eso es que me gusta ir viendo, ¿no? Ya llegó a glucosa, ¿sí? Proceso glucolítico, ajá, llegó al piruvato y el piruvato se transforma en acetilcoenzima A, ¿sí? Esa acetilcoenzima A se puede transformar en el malonato, formar ácidos grasos y policétidos, o esa acetilcoenzima A se puede transformar en el mevallonato y entonces dar lugar a los terpenos. ¿Sí? Mientras que la ruta del no mevallonato, ¿sí? Fíjense, aquí, es más, aquí empieza a verse la claridad,
¿sí? El piruvato ya dijimos hace ratito, ¿no? El piruvato proviene del proceso glucolítico, ¿sí? Pero ahora el gliceraldehído 3-fosfato, ¿de dónde proviene? ¿De dónde proviene, jóvenes? A ver si se acuerdan. A ver, recuerden. ¿Sí? ¿De dónde proviene? Déjenme ver si por aquí tengo ese. No creo que no lo tengo. ¿Sí? ¿Cuál es su procedencia? Jóvenes tienen que estudiar. ¿Sí? Ribulosa 1,5-difosfato. Toma CO2. ¿Sí? Se forma el ¿qué? 3-fosfoglicolato. ¿Sí? Posteriormente absorbe ¿qué? ATP, se fosforila y da lugar al 1,3-difosfoglicerato. ¿Sí? Proceso de reducción y se forma el gliceraldehído 3-fosfato. ¿Sí? ¿Qué les acabo de describir, jóvenes? ¿Sí? ¿Qué describimos? Y que exactamente por eso nosotros no podemos llevar a cabo esta ruta biosintética. ¿Sí? ¿Qué describí? A ver, jóvenes, respondan. Es simple la respuesta. ¿Cuál sería la respuesta? Jóvenes, ¿sí? Proceso que requiere de luz, agua, CO2, pues sí. Y en específico es la fase oscura. Ujú. Sí, entonces este de aquí es un producto fotosintético. ¿Sí? Entonces de ahí nosotros no tenemos esa posibilidad. ¿Quién sí tiene? Las plantas. Y por eso exactamente en las plantas encontramos que pues la mayor diversidad de este tipo de compuestos. ¿Sí? ¿Todos de acuerdo? ¿Sí le entendimos? No se les va a olvidar.